Bueno, parte de lo que dijo esta tarde el presidente López Obrador en la presentación de sus propuestas. Irene Levy, abogada y columnista del Universal, me da muchísimo gusto conversar esta tarde contigo, Irene. El gusto es mío, querida Ana Francisca, a tus órdenes. A ver, tú escribiste en el diario El Universal y me pareció muy interesante. ¿Por qué si el presidente López Obrador dice que hay que considerar sabio al pueblo y que el pueblo manda y que él es un demócrata, dices, Irene, ¿por qué no acata su voluntad? El pueblo no le dio la mayoría de 2/3 partes del Congreso de la Unión para pasar estas reformas e insiste en ellas, porque además muchas de ellas pues ya fueron rechazadas en el pasado. Así es, efectivamente ha sido una repetición de su demagogia desde el inicio, esta cuestión de que el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo no se equivoca, el pueblo sabio, todo esto que él dice, pero al mismo tiempo pues no se entiende por qué no se respeta en un momento dado la voluntad del pueblo, que no le dio la mayoría calificada de 2/3 partes para modificar la Constitución, y él insiste en hacerlo. Pero yo creo que en el fondo, sí, después de haber visto la presentación de estas reformas, querida Ana Francisca, pues la verdad es muy interesante cómo lo que estamos viendo, si no nos dijeran que el señor está terminando su mandato, diríamos que está empezando su mandato. Uh-huh. Es decir, este es un discurso de inicio de mandato, no es un discurso de fin de mandato, uh-huh. es un poco surrealista lo que acabamos de presenciar, y al final de alguna manera garantiza la continuidad sin decirlo claramente, porque estaría violando las normas electorales de hablar sobre un triunfo potencial de la candidata de Morena, pero sí dice, estas reformas no son para el futuro inmediato porque de alguna manera está garantizada la continuidad, sino que son para después porque en política nunca se sabe. Uh-huh. Es muy interesante lo que acabamos de presenciar porque sí pareciera que el señor no se va, no es que dije lo que se va a quedar, pero parecería que este es el inicio de un periodo presidencial y no el fin. Uh-huh. Ahora, hay temas que simple y sencillamente no van a... entendiendo lo que dices, y creo que es muy importante porque el tono dice mucho de lo que en el fondo está pensando el presidente, me parece, pero pues no van a pasar, Irene, ¿no? O sea, estas reformas no van a pasar. ¿Para qué le sirve esto al presidente López Obrador, desde tu punto de vista? Mira, con esto lo que acaba de hacer es acaparar la agenda mediática, soslayar la agenda mediática, si es que esto procede como o va como él lo está planeando, soslayar la agenda mediática de la oposición, y lo que está pretendiendo es que todos hablemos de sus reformas, uh-huh. de que se dediquen todos los políticos y los analistas a hablar de estas reformas que son constitucionales, pero también legales. Uh-huh. Son ambas cosas, y recordemos que las legales sí pueden llegar a pasar. Él mezcla las dos cosas. Él mezcla las dos cosas para tener una suerte de realismo. Es decir, no solamente presenta las constitucionales que sabemos o creemos que no van a pasar, sino que también hay algunas que son legales, que esas sí, de tal manera que con esta mezcla, para mí asegura que en la agenda mediática esté lo que él dice, y dentro de lo que él dice, que es un discurso que le hemos escuchado desde el inicio, tiene que ver con justicia social, con combate a la corrupción, con estas frases que ha repetido hasta el cansancio, y los neoliberales son malos, la oposición mezquina, etcétera, etcétera, y con esto lo que él pretende es que estas frases sigan en el inconsciente colectivo y que todos sigamos repitiendo esto y hablemos de sus reformas. Algunas pasarán, y las legales pueden llegar a pasar, y las constitucionales, aunque no pasen, van a estar en la agenda mediática, querida Ana Francisca. Es un poco, por acá me están diciendo, es un poco un tono como de, dice, más que de inicio, un tono como de testamento político. ¿Será? Pues yo te diría que las dos, porque yo no lo escuché, al contrario, él
él te diría, yo lo escuché diciendo que se logró bastante y que de alguna manera la razón por la cual presenta estas reformas es para asegurar que sus programas sociales, por ejemplo, que los quiere elevar a rango constitucional, que esos programas no se echen para atrás si es que alguna vez ganan otra vez los neoliberales. Entonces, te diría yo que es una especie de, pues, de asegurar o blindar su gobierno, como lo hicieron otros gobiernos, también hay que decirlo. Otros gobiernos llegaron a blindar sus políticas económicas, lo digo yo en mi artículo, y él lo que quiere es blindar su política, pues no solamente económica, ¿no?, sino sus ideales, ¿no?, todo esto que hemos estado escuchando, su ideario político desde el inicio de su mandato. Y también hay que decir, Ana Francisca, varias de las cosas que dijo son demagogia pura porque ya están en la Constitución. Uh-huh. Habla de garantizar la salud, la atención a la salud gratuita, pues eso ya está en la Constitución, además que no lo ha cumplido. El gobierno actual no lo ha cumplido y otros gobiernos tampoco. Específicamente este gobierno ha fallado en eso. Sí. Entonces, y otras cosas que son pues más populistas, como prohibir el fentanilo, el consumo del fentanilo, sí está prohibido, pues, ¿no? Pues sí. En fin. Sí. Oye, a ver, otra de las cosas que creo que es importante es, por un lado, pues claro, mantienes a los medios, a los analistas, etcétera, el Círculo Rojo hablando de estas reformas, etcétera, pero por otro lado también le das pues un montón de carnita a tus candidatos de todos los niveles, desde la candidata presidencial hasta el más humilde candidata a síndico o a regidor de algún municipio en México en donde vaya a haber elecciones. Pues carnita para seguir planteando esta agenda, ¿no? O sea, revivirla desde el Palacio Nacional, pues tiene su peso. Sí, lo que acaba de hacer es dictar plataforma electoral a todo el país, y para que este discurso se repita, por eso digo que parece la continuidad de él, para que este discurso de sus reformas, porque no le da chance a Claudia Sheinbaum de plantear su visión de país. Uh-huh. Lo que él quiere es imponer la visión que él tiene hoy por hoy, como si Claudia Sheinbaum fuera su alter ego, sí. Y que fuera a continuar, no le da ni siquiera pie a que ella plantee su propia visión. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, y a los demás tampoco. Es este mesianismo que hemos visto desde el principio y que ahora vemos que este es el dictado de lo que viene, porque él dice que va a ser así. Por eso repito que parecería un discurso de inicio de mandato y no de fin de mandato. Sí. Eso es lo surrealista que yo veo en este discurso que acaba de dar. Ahora, hay ya, por supuesto, pues empiezan a haber muchas reacciones en redes sociales y por vías institucionales. Me estoy viendo, por ejemplo, un mensaje del INAI diciendo, referente a la iniciativa de reforma presentada por titular del Ejecutivo, van a hacer análisis detallado del contenido, pero básicamente, pues sí, si están pensando en desaparecer organismos autónomos, etcétera, bueno, pues evidentemente todos ellos de alguna manera van a reaccionar. Ya salieron jueces y magistrados a decir, pues no estamos de acuerdo con el tema de que se voten jueces y magistrados, en fin, va a crear pues una, no sé cómo lo veas tú, Irene, pero pensemos en el tema de la polarización en donde estamos, pues no sé si es echarle leña al fuego, gasolina, no sé qué es, pero evidentemente va a revivir esto, ¿no? Efectivamente es un efecto dominó, como lo estás diciendo, es un efecto cascada, con que él empieza a decir todas estas 20, pues son más de 20, pero él lo mencionó en 20 puntos que él acaba de plantear, pues van a hacer a cada uno de los actores políticos y económicos reaccionar dentro de sus propios nichos. Claro. Y entonces con esto ha logrado lo que él quería, que es tenernos a todos hablando de su plataforma electoral y de la de Claudia, que es la misma. Uh-huh. Estamos hablando de la de ellos, y lo interesante va a ser cómo va a reaccionar la oposición. Uh-huh. La tienen muy difícil, hay que decirlo, pero si van a empezar a criticar sus reformas, entonces va a ser más de lo mismo. Yo creo que la oposición tiene que salir con su visión de las cosas y las reformas que ellos podrían proponer en un momento dado, no a criticar las de López Obrador, porque entonces todos estamos alrededor del rey.
qué es lo que él quiere finalmente. Bueno, pues interesantísima la lectura de esta tarde, esta primera lectura después de escuchado el mensaje del presidente López Obrador. Ojalá que nos acompañes, Irene, pues en próximas semanas a ver pues cómo efectivamente va marcando las pautas y las agendas en tantísimos temas, porque es que además son muchísimos temas, ¿no? O sea, es todo el país, querida Ana Francisca, es todo el país el que intenta reformar, y yo creo que lo que tenemos que hacer es desmenuzar claramente entre aquello que es posible y aquello que es solamente demagogia y es una cuestión electorera, y dedicarnos a ver lo que podría ser posible pasar a nivel leyes, y ahí sí pues meterle mucho análisis, y lo otro es más análisis político que jurídico. Vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, pero es un tema que nos va a tener hablando mucho sobre esto. Pues interesantísimo. Voy a subir la columna de Irene ahorita a redes, la columna que escribió hoy, instrucciones para entender las reformas que busca Andrés Manuel López Obrador, su columna del Universal. Te mando un abrazo, Irene, como siempre, millones de gracias. Otro para ti, abrazote. Gracias. Las 6 de la tarde con 21 minutos.